una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Muy bien, seguimos con este tema. El tema es Descubre la Verdad. Ya llevamos tres programas con esto. Es un tema bastante extenso y vamos a seguir con este tema porque es un tema, podemos decir que es crucial. Es un tema muy, muy importante para nosotros. Ok, primeramente, si quieres comunicarte a esta estación de radio, puedes marcar al teléfono 998-742-8839. Repito, 998-742-8839. Y también al 998-372-8395. Repito, 998-372-8395. Muy bien. Es hora de ir a la palabra de Dios y para entrar de lleno a la palabra de Dios, vamos a Génesis 28, del 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22. Para que escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos en esta tarde, en especial para cada uno de nosotros, en esta fecha, a esta hora, ¿sí? Para que escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para decirle a su iglesia, a cada uno de nosotros. Entonces, si estás conectado con nosotros, no te desconectes, sigue con nosotros, sigue en esta estación de radio, porque seguramente vas a recibir palabra de vida eterna. Entonces, gracias por continuar conectado con nosotros, por elegir escuchar esta estación de radio, pero principalmente por conectarnos con nosotros, adorando a nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios Todopoderoso, el mismo Dios que estamos adorando, te va a bendecir, así como nos ha bendecido a todos nosotros hasta el momento. Entonces, como dice Génesis 28, del 10 al 22, bueno, pues dice así. Bueno, para poner en antecedente, habíamos visto que Isaac ya había bendecido a Jacob, su hijo. Isaac es hijo de Abraham, ¿ok? Entonces, dice así: salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Aram. ¿Por qué se fue a Aram? Bueno, pues porque había sido astuto con su hermano Esaú y ahora su hermano Esaú lo quería matar. Por eso se fue Jacob de Beersheba y Aram, y llegó a cierto lugar. Ese lugar es Betel, y durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Jacob, tú eres la tercera generación apenas. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob, repito, hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Recordemos que iba a Harán con su tío Labán, aconsejado por su mamá Rebeca, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, del 10 al 22. Eso es lo que dice Génesis 28, del 10 al 22. En este pasaje, fíjense cómo vemos algunas cosas que Jehová Dios nos está mostrando. En primer lugar, vemos que dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera. En lo alto de la escalera. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra conexión con las alturas infinitas, con la eternidad, es Jehová Dios, es Jesucristo de Nazaret. No hay nadie más que Él. ¿Ok? También nos dice en el 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense nada más. El mismo Jacob no sabía que Jehová estaba a su alrededor. Y el 18 nos dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto, o sea, hizo una promesa diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy a Aram, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Le estaba diciendo a Dios. Jacob era una persona muy astuta, y a esa astucia le añadió además sabiduría. ¿Por qué? Pues porque hizo un compromiso, hizo un trato, y en ese trato involucró a Dios en su promesa. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, hizo un trato con Dios, hizo un voto, hizo una promesa. Aquí hay sabiduría. Cuando tengamos la oportunidad de hacer un trato, una promesa, un voto con Dios, hagámoslo, ¿sí? Hagamos el trato con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a bendecir. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, precioso Dios Todopoderoso. Estamos en tu presencia una vez más, Señor, porque no tenemos a quién más acudir. Tenemos hambre de ti, precioso. Queremos escuchar lo que tú tienes para decirnos, lo que tú tienes para aconsejarnos en este día. Aliméntanos espiritualmente. Llénanos de tu preciosa gracia, Señor. Estamos hambrientos. No vamos a vivir estos días si no es con tu presencia, Señor. Ven, precioso, te invitamos. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros como gran Dios soberano que eres, y no hay nadie más que tú. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la bienvenida, precioso Espíritu del Dios viviente, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Oramos. Amén y amén. Bueno, seguimos con este tema que es descubre la verdad. Este es el tema. Ya llevamos 3 semanas con este tema. Es un tema muy extenso. Entonces, descubre la verdad. O sea, que dice la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. Entonces tenemos que descubrir la verdad, así de sencillo. Entonces, vemos que todos nosotros nos vamos a tropezar en algún momento con lo que Dios tiene para nosotros. O sea, tú te vas a tropezar con lo que Dios ya preparó para ti. Dios ya diseñó algunas cosas con las que nosotros nos vamos a tropezar. Dios ya lo tiene en sus planes, ya lo tiene en sus proyectos. Dios ya tiene una estrategia para sus planes y para cada uno de nosotros. Dios va conectando esos planes con su estrategia y con la misión que Dios nos ha encomendado desde un principio. ¿Ok? El mismo Job dijo: el Señor sabe mi camino, el Señor sabe el camino que yo tomé. Cuando el Señor me probó, vine a ser vencedor. Entonces, hermano, tú que me escuchas, seguramente que estás a punto de tropezarte con algo en tu vida, y lo primero que te vas a tropezar es con la gracia de Dios. Seguramente alguien va a tocar a tu puerta, alguien va a venir como Elías y a pedirte que le hornees un pan. Seguramente tu vida va a estar en el lugar correcto a la hora correcta.
en la fuente de aguas correcta, ¿sí? Vas a estar en un restaurante, en un transporte, en el trabajo correcto, a la hora correcta. Seguramente vas a conocer a alguien que va a cambiar la trayectoria de tu vida. Seguramente algunas personas van a venir a visitarte y van a ser bendición para tu vida. Van a cambiar el transcurso de tu vida. Y se los digo por experiencia. Entonces, vas a estar a la hora correcta. Vas a estar en el lugar correcto, ¿sí? Tu vida va a dar muchos cambios. Y muchas veces lo que el enemigo hace es tratar de sacarte de tu lugar, porque el enemigo sabe que Dios tiene estrategia. Si tú confías en Dios por fe en Jesucristo de Nazaret, Él va a dar inspiración, Él va a dar fe, Él va a dar creatividad, Él va a dar plenitud, Él va a hacer un despertar creativo en tu vida y vas a entrar a una estrategia divina de Dios. Ahora, una vez que estés en esa estrategia de Dios, el enemigo tiene que retroceder. Si tú entras a la estrategia de Dios, el enemigo tiene que retroceder, los brujos tienen que retroceder, el problema tiene que retroceder. Las piedras van a ser como un boomerang al que te las está aventando, porque una vez que entres a la estrategia de Dios, has entrado a la presencia de Dios, hermano. Dios tiene ángeles a su alrededor, trayendo bendiciones de todas direcciones. Dale la gloria a Dios en donde sea que estés. Donde sea que estés, dale la gloria a Dios. Donde sea que estés, dale la gloria a nuestro precioso Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque hay un ángel a donde sea que tú veas, al norte, al sur, al este, al oeste. Incluso hay un ángel de Dios exactamente sobre el punto donde tú estás en este momento. ¿Ok? La Biblia dice que el ángel de Dios acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Punto. Jacob no lo sabía. Fíjense nada más. Jacob no lo sabía. Jacob estaba acostado sobre una roca. Una piedra era su almohada. Una piedra era su almohada. Jacob estaba rodeado de ángeles. Tanto que sentía completa bienestar y paz en ese momento. ¿Sí? Aunque estaba huyendo también en ese mismo instante de su hermano Esaú. Dejó su casa, dejó su familia, dejó su herencia. Dejó todo y una piedra era su almohada. ¿Sí? Dejó todo por estar huyendo de su hermano gemelo Esaú. Ahora tenía que escapar Jacob. Se encontraba en un desierto, estaba huyendo por su vida. Pero ahora a todo lugar que va descubre a Dios. A todo lugar que va escucha la voz de Dios. Quizá tú descubriste una iglesia, pero yo estoy aquí, hermano, para ayudarte a descubrir a Dios Todopoderoso, a Dios en persona, ¿ok? Que muchas veces conocemos gente que descubre una iglesia y ¿qué termina? Termina en la oscuridad. Pero si descubres a Dios, gloria a Dios. Si descubres a Dios, cuando el culto ya se acabó en el templo, Jesucristo sigue contigo en tu coche. El culto ya se acabó en el templo y Jesucristo sigue contigo en tu casa. El culto ya se acabó en el templo y Jesucristo sigue contigo en tu trabajo, en la calle, en tu escuela, en donde sea que estés. ¿Sí? Si tú descubres a Dios, hermano, un manipulador no es tan fuerte para detenerte. El que habla mal de ti no es tan fuerte para detenerte. El cáncer, una traición, la bancarrota, el analfabetismo, un trauma que hayas pasado, nada de eso es tan fuerte para detenerte. ¿Qué dice 1 Samuel 12, el 22? Dice así: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Ok? Entonces Jehová nos está diciendo: no te voy a desamparar porque lo merezcas o porque tú eres buena gente. No te voy a desamparar por mí mismo, por mi nombre, por mi prestigio, por mi poder. No te lo mereces, pero no te voy a desamparar, porque yo te voy a defender por mi gran nombre. El nombre de Jehová es absolutamente poderoso, ¿sí? Solamente, ¿qué es lo que pide Jehová? Y lo vemos en 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle, ¿ok? Temed a Jehová y servidle. Eso es lo que nos dice Jehová, Dios de los ejércitos. Y nosotros, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, solamente temed a Jesucristo de Nazaret y servidle. ¿Por qué? Porque si nosotros descubrimos a Jesucristo, Él va a entrar a través de los barrotes de la prisión y preguntarte por Pablo y por Silas. Ya vimos ese pasaje.
Él vino a la medianoche. Si descubres a Dios, Dios te traerá a pesar de toda clase de cosas en la que estés. Hermano, Jacob tenía que descubrir a Dios. Hasta ahora, Jacob solo había oído hablar de Dios por medio de su papá Isaac y por medio de su abuelo Abraham, pero no había tenido una experiencia personal con Dios. No puedes conocer a Dios a través de tu papá o de tu mamá, hermano. Dios no puede ser explicado, Dios tiene que ser revelado. Repito, Dios no puede ser explicado, Dios tiene que ser revelado. No puedes conocer a Dios a través de tu papá o de tu mamá. Tienes que conocer a Dios por ti mismo. No puedes conocer a Dios a través de tus hermanos. Tienes que conocerlo por ti mismo. No puedes conocer a Dios a través de una iglesia tampoco. Tienes que conocer a Dios por ti mismo. Porque hay hermanos que son leales a una denominación religiosa, pero desleales a Dios. Dios es fuerte y celoso. No te desenfoques, hermano. Jacob tenía que descubrir a Dios en el peor momento de su vida. En el peor momento de su vida, Jacob descubrió a Dios en el peor momento de su vida, hermanos. ¿Alguien está pasando el peor momento de su vida? Seguramente que sí. Lo sabemos nosotros. Nosotros podemos dar testimonio que alguien está pasando el peor momento de su vida en estos instantes. Seguramente alguien está pasando el peor momento de su vida. En el peor momento de su vida, alguien está pasando en estos momentos esta situación, ¿sí? Seguramente alguien está pasando el peor momento de su vida. Pero recuerda, hermano, que Jacob pasó algo parecido, ¿ok? Jacob pasó el peor momento de su vida. ¿Por qué? Porque Jacob estaba en medio de la nada, en un suelo estéril, en un suelo seco, que no producía nada, en el desierto, en un lugar vacío, en un lugar caloroso, en un lugar que te hace sudar, en un lugar de desesperación, en un lugar donde los niños crecen en el desierto. Jacob conoció a Dios y ahí tuvo una tremenda lucha. Tanto que al descubrir a Dios tenía que entrar a algo que nosotros llamamos el orden social del cielo. Jacob tenía que entrar en ese momento a otra dimensión, en un palpitar celestial. Lo que los teologistas llaman angiología. La angiología estudia el sistema vascular, estudia el corazón. Entonces Jacob tenía que entrar al corazón del universo. Gloria a Dios. Vamos a saludar aquí en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y vamos a saludar al hermano Saúl y al hermano Ángel, que nos están diciendo gracias por exponer la palabra. Dios te use y te bendiga grandemente. David y Rocío Aguilar, en donde sea que estén, Dios les está bendiciendo. Saludamos también a Leandro Díaz, también a los fortalecidos en Cristo. Gloria al Señor en donde sea que estén. Fortalecidos en Cristo. Entonces estábamos viendo que Jacob tenía que entrar a otra dimensión, a un nuevo orden social, al orden social del cielo, ¿sí? A otra dimensión en un palpitar celestial. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que entrar Jacob en un palpitar celestial? ¿Por qué? Porque nada se mueve en el desierto, pero todo se está moviendo en el orden social del cielo. Parecía que nada se movía en el desierto para Jacob, pero todo a su alrededor se estaba moviendo espiritualmente. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Ahora, hermanos, si tú estás en una cárcel, tú estás en un hospital, tú estás en una relación tóxica, tú estás en un callejón sin salida, parece que nada se mueve a tu alrededor, pero recuerda esto: nada se mueve en el desierto, pero todo se está moviendo en el orden social del cielo. Jacob tenía que irse a dormir para verlo. Jacob se durmió sobre una roca y vio ángeles subiendo y bajando por esa escalera celestial que llegaba hasta el cielo. Jacob está en un lugar donde nada se mueve, en un desierto, pero hay movimiento continuo en la dimensión espiritual, en la dinámica celestial a su alrededor y sobre su cabeza. La pregunta es, hermano, ¿estás en un lugar donde nada se mueve? Entonces tienes que entrar al espíritu, porque algo se está moviendo en el espíritu a tu alrededor y sobre tu cabeza. Algo está cambiando en el espíritu, algo está funcionando en el espíritu.
Algo está funcionando en el reino espiritual frente a ti. Fíjate cómo los ángeles estaban subiendo y bajando frente a Jacob. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir dos cosas. Uno, si primero estaban subiendo, quiere decir que ya estaban con Jacob, o sea, estaban en el piso. Y punto número dos, que Jacob ya estaba siendo bendecido. ¿Ok? Entonces, los ángeles estaban subiendo y bajando en la escalera celestial frente a Jacob. Ya conocían a Jacob, porque Jacob ya había descubierto la dinámica celestial de Dios. Qué cosa tan sencilla para nosotros los cristianos, pero tan difícil para algunas personas entender. ¿Ok? Ahí es donde nosotros tenemos que rogar para que Dios les quite las vendas de los ojos y los tapones de los oídos, les arranque ese corazón de piedra y les ponga un corazón que lata al mismo ritmo del corazón de Jesucristo de Nazaret. Eso quiere decir que cuando Jacob se acostó sobre la roca, ya estaban los ángeles con él. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús. Ya estaban los ángeles con él, aunque hubieran 20 millones de soldados en contra de él, estaban los ángeles a su alrededor, obviamente que lo iban a defender. Ok, entonces se acostó sobre la roca y ya estaban los ángeles a su alrededor. Él se durmió tranquilamente y ángeles estaban a su lado. El problema era que Jacob no lo sabía. Jacob no lo sabía. Y despertó Jacob de su sueño. Eso lo vemos en Génesis 28, 16, porque dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjate nada más, Génesis 28, 16, se dio cuenta Jacob que Jehová estaba a su alrededor y él no lo sabía. ¿Qué habrá sentido Jacob en ese momento que se dio cuenta que había una escalera celestial en donde el ángel subía y bajaba libremente hasta el cielo, trayendo la comunicación con Jehová Dios de los ejércitos? Ahora, en estos momentos, ¿cuántos tienen la sensitividad de saber que Dios está aquí? ¿Cuánta gente que está en el hospital sabe que Dios está con ellos? ¿Cuántos que están completamente solos entienden que Dios está con ellos? ¿Cuántos que están pasando un momento difícil se dan cuenta del hecho de que Dios está con ellos? Dios no puede ser revelado, hermanos. Dios, repito, Dios no puede ser explicado. Dios tiene que ser revelado. Repito, Dios no puede ser explicado. Dios tiene que ser revelado. Y no puedes conocer a Dios a través de tu papá o a través de tu mamá. Tienes que conocer a Dios por ti mismo. Ábrele tu corazón, invítalo. ¿Tienes soledad? ¿Tienes dolor? ¿Tienes amargura? Ábrele tu corazón a Dios, invítalo. Invítalo a pasar a tu corazón. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, necesito verte. Muéstrame tu gloria, manifiesta tu poder, manifiesta tu omnipresencia. Sé que estás presente porque eres omnipotente, eres omnipresente, eres el todopoderoso, estás en todo lugar, en todo tiempo, en el presente, en el pasado y el futuro, pero necesito una manifestación de tu presencia, de la presencia de Dios. Necesito descubrirte para que seas más real en mi vida. Necesito descubrirte para que seas más real en mi vida. Eso es lo que le dijo Moisés. Necesito que seas más real de lo que es una iglesia. Necesito que seas más real en mi vida de lo que es mi familia. Tú eres más real en mi vida de lo que es el problema. Porque en veces no estamos descubriendo a Dios, estamos en veces descubriendo una iglesia. En veces vas a un templo y dejas de ir otro tiempo, ¿ok? Oyes un poco y te vas, lo dejas. Cuando necesitas mucho, entonces regresas. Pero tú vas a ser estable, tú tienes que ser estable. No seas de poca fe, hermano. Entonces, si tú descubres a Dios, vas a estar estable. ¿Por qué? Porque Dios es estable, Dios es constante, Dios es firme, Dios es inquebrantable, Dios es fijo, Dios es inalterable, Dios es invariable, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es perpetuo, Dios es interminable.
Dios es Dios antes que hubiera un dónde, un cuándo, un cómo. Dios es único, hermanos. Dios fue Dios, nadie lo hizo. Dios es y será Dios. A Dios nadie lo eligió, nadie lo señaló. Dios es Dios antes que esté alguien para decirle que Él es Dios. Dios no necesita nuestra alabanza, Dios no necesita nuestra adoración para saber quién es Él. Dios sabe que es Dios. Busco a alguien. Dios nos está diciendo, busco a alguien más grande que yo y no encuentro a nadie. Yo hice el universo. Entonces, juro por mí mismo, nos dice el Señor Todopoderoso, que te bendeciré y te multiplicaré. Por mí mismo, nos dice el Señor Todopoderoso. Dios es Dios antes que hubiera un dónde, un cuándo, un cómo. Dios es Dios, Dios es estratégico. Cuando digo que Dios es estratégico, quiero decir que Él es providencial en su providencia. En su providencia, Dios ha creado tu vida entera. Sí, me escuchaste, hermano. Seguramente me escuchaste. Te lo repito. Dios en su providencia ha creado tu vida entera y tú lo estás descubriendo. Tú estás descubriendo lo que Dios tiene preparado para ti. Dios creó tu vida entera y tú la estás descubriendo. ¿Por qué? Porque cuando tu mamá o cuando tu papá te mecía en sus brazos y te cuidaban, Dios te veía ya como joven y como adulto. Entonces Dios determinó el final desde el principio. Dios te dio gracia suficiente. Dios te dio fuerza suficiente. Dios te dio poder suficiente. Dios te dio triunfo suficiente. Dios te dio perdón, planes y proyectos suficientes. Dios te dio una mente suficiente para guiar toda tu vida, no nada más unos años. Dios te dio fuerza y planes y proyectos para guiar toda tu vida, desde que naces hasta que ya estás en la tercera edad. Entonces, no tienes gracia en el momento que tienes gracia. Tienes gracia cuando Dios te da gracia. Y Dios te dio gracia ¿desde cuándo? Desde el principio. Dile a Dios, Dios, quiero tener más gracia. Seguramente alguien está acarreando gracia en el desierto. Porque no importa si estás en un desierto, Dios te dará gracia aún en el desierto. ¿Ok? Dios suple cualquier necesidad en cualquier lugar. Porque puedes estar en un lugar seco, pero Dios está allí. Dios sacó agua en medio de la roca. Dios mostró su fuerza y poder en medio del desierto. Dios sanó a su pueblo de toda enfermedad en medio del desierto. Dios transformó las aguas amargas de Meriba en aguas dulces, aptas para el consumo humano en medio del desierto. Dios nos muestra un lugar lluvioso. Dios puede ubicarte en un lugar seco y sigue siendo Dios, hermano. Tu vida está basada en tus condiciones, porque cuando tus condiciones van bien, dices, Dios está aquí. Pero cuando tus condiciones van mal, Dios sigue allí, hermano. Tu cartera está vacía y Dios sigue allí. No tienes empleo, Dios sigue ahí. No tienes a quien abrazar, Dios sigue ahí. Nadie te dice que te ama, Dios sigue ahí. Parece que nadie te aprecia, Dios sigue ahí. Todos te hacen bullying, Dios sigue ahí. Dios tiene gracia en el desierto. Invítalo a que se instale en tu corazón. Invítalo a que se instale en tu casa. Si estás en un desierto y descubriste a Dios, dale la gloria a Dios donde sea que estés. Adora a Dios, aunque estés tú solo dentro de un solo cuarto. Adora a Dios, y más si no tienes dinero en tu cartera. Dios es Dios del desierto y aún del Amazonas. Dios se mueve en tiempos difíciles y en la paz. Dios trabaja en medio de la lucha. Dios se mueve en tiempos difíciles y en cualquier situación. Aunque estés pasando por un desierto, dale la gloria a Dios. Dios trabaja en medio de la lucha. Seguramente alguien está pasando por un desierto. Pues Dios ha estado contigo desde que naciste y seguirá contigo hasta la eternidad, hermano. Dios va a estar contigo en la tierra y en el espacio, en el tiempo y en el cielo. Entonces, hay personas que aún no pasan por lugares desiertos. Adora a Dios donde sea que estés y no dejes a esos hermanos solos. Dios no te va a dejar en un lugar seco, árido y caloroso. Dios va a estar contigo. Si no, pregúntale a Agar. ¿Qué pasó a Agar? Agar se fue al desierto, ¿ok? Y lo vemos en Génesis 16, 7, 8 y 9. Porque dice así: y le habló a Agar, la egipcia. Agar era egipcia.
le habló a Agar, el ángel le habló a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Hur, ¿ok? Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Bueno, pues porque Abraham no podía tener hijos con Sara. Entonces Sara le dijo a su criada egipcia Agar que le dé un hijo a Abraham. Y después de que tuvo el hijo con Abraham, entonces esta Agar se empezó a burlar de Sara. Y Sara le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Bótala, sácala de aquí, sácala de esta casa. Y Abraham le dijo: pues está bien. Entonces se fue Agar, la egipcia, al desierto. Y ahí es donde el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua, halló a Agar. ¿Sí? Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Ok? Entonces, vemos que la egipcia Agar se fue al desierto. Y el ángel le dijo, la fue y la buscó y le dijo: ¿sabes qué? Regrésate con Sarai, tú y tu hijo, regrésate con Sarai y ponte sumisa bajo su mano. ¿Y qué dice en Génesis 16, del 13, 14, 15 y 16? Dice así: entonces el nombre de Jehová que con ella, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, y le dijo esta Agar: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Fíjense nada más, Agar, para empezar, no era judía, era egipcia, ¿ok? Entonces, mira nada más, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y le dijo: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que aquí está entre Cades y Beret. Entonces, fíjense nada más la forma tan, podemos decir tan fría con la que Agar manejó este detalle. Ni siquiera nos está diciendo que Agar se haya hincado a adorar a Dios, a darle la gloria, a decir: gracias, Señor, porque tú no permitiste que yo muera en el desierto, sino que me estás diciendo: regresa y ponte sumisa. No, nada de eso. Simplemente, de una manera fría, simplemente llamó a ese lugar pozo del viviente que me ve. Una cosa tan fría. O sea, nosotros, si Dios viniera y nos hablara, ¿qué haríamos nosotros en este momento? Seguramente nos ponemos a adorar a Dios, a cantarle, a hincados, dándole la gloria, la alabanza y la adoración. Agar simplemente nombró a ese lugar pozo del viviente que me ve y se regresó con Sarai. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que se ponga sumisa bajo su mano, pero ya llevaba a su hijo Ismael con él, hijo de Abraham también, ¿ok? Entonces, este Ismael fue el que fundó todo el pueblo de los egipcios, de los sirios, todos los del Líbano, todos esos que están en contra de Israel ahorita son hijos de Ismael, pero también son hijos de Abraham. Nada más que no son hijos de la que tiene la promesa, sino que son hijos de la que fue esclava de Sarai, que se llamaba Agar la egipcia, ¿ok?
Porque dice también aquí la palabra de Dios en Gálatas 4, 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. ¿Ok? Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Cuál fue? Ese fue Ismael, hijo de Agar. Mas el de la libre nació por la promesa. ¿Quién fue él? Ese fue Isaac, hijo de Sarai. Entonces aquí vemos, hay dos maneras diferentes. Uno, Ismael, y otro, Isaac. ¿Okay? Los dos son hijos de Abraham. Nada más que uno es hijo de una egipcia y otro es hijo de una israelí, que son los que tienen la promesa. Entonces, era Abraham de 100 años cuando nació Ismael, cuando nació Isaac, su hijo. Entonces vemos cómo son diferentes maneras en las que Dios trata a las personas y no le podemos replicar nada. Si Dios lo quiso así, así lo hace Dios. Dios es soberano, absolutamente soberano. Entonces Dios le habló a Agar. Entonces Dios te habla también en el desierto. Si tú estás en un desierto, Dios te puede hablar también a ti, hermano. En donde sea que estés, Dios le dio agua en el desierto a Agar. Dios suple todas tus necesidades en el desierto. Dios calmará tus emociones en el desierto. Dios te da consejo en el desierto. Dios te da comida en el desierto. Dios te guiará a través de un desierto. Seguramente alguien le está dando la gloria a Dios en donde sea que esté. Seguramente alguien está en su cuarto y dándole la gloria a Dios. Seguro alguien está adorando a Dios en este momento. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Dios es Dios de tus lugares secos, de tus lugares desiertos. Dios conoce tu soledad. Adora a Dios en donde sea que estés. No importa que estés tú solo. Porque el enemigo no quiere que adores a Dios, porque todo lo que ves es un desierto. Pero el Todopoderoso está haciendo que descubras que Dios está en medio de tu desierto particular. Dios va a cambiar ese desierto en el que tú estás por una gloria, por un campo lleno de flores y de bendiciones. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo es que se formó el país de Israel. ¿Sí? Lo vemos en Romanos 9 del 4 al 13. Romanos 9 del 4 al 13. ¿Qué nos dice ahí? Pues miren cómo dice, hermanos, porque nadie duda que del pueblo judío es la promesa de Dios, ¿ok? Del pueblo judío es la promesa de Dios. ¿Quién es el pueblo judío? Pues el que en estos momentos es el pueblo de Israel. Entonces, dice así Romanos 9 del 4 al 13. Dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito Dios por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, ¿ok? Son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos según la promesa? Pues nosotros, hermanos. Nosotros somos hijos según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjense nada más cómo Dios formó su país, cómo Dios formó su pueblo. Vamos a entrar más a lo profundo. Dice así, Romanos 9, del 4 al 13, dice así, que son israelitas de los cuales son la adopción. Entonces están diciendo que como país del pueblo de Israel, de ellos es la adopción, de ellos es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes también son los patriarcas. Vemos que de ahí vino Abraham, de ahí vino Jacob, de ahí vino Moisés,
de ahí vino Isaac. Entonces, de ellos son los patriarcas, y de los cuales según la carne, mira nada más que dice, de los cuales según la carne vino Jesucristo de Nazaret. ¿De dónde vino? De ese pueblo judío, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque como personas, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿ok? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. O sea, ¿qué es lo que vimos? Que Abraham tuvo a un hijo según la carne con Agar, que fue Ismael, que fue una egipcia. Él es el hijo según la carne, él es Ismael. Entonces, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Quién es ese hijo según la promesa? Ese es Isaac, hijo de Sarai. ¿Ok? Recordemos que Abraham tuvo a las dos, a Agar y a Sara. Entonces, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y según la promesa de quién? De Jesucristo de Nazaret. Entonces nos incluye a nosotros ahí también, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara y Abraham tendrán un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Ese fue Isaac. ¿Ok? Ese fue Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, ¿quién vino? Jacob. De Rebeca y de Isaac vino Jacob. Entonces se le dijo: el mayor servirá al menor. Eso quiere decir, el mayor, que era Esaú, hijo de Isaac y de Rebeca, servirá al menor, que era Jacob. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sí? Entonces vemos cómo dice claramente la palabra que hay dos formas: según la carne y según la promesa. ¿Ok? Según la carne y según la promesa para Abraham. ¿Por qué? Pues porque Abraham tuvo a dos mujeres, una que era egipcia y una que era judía. La primera egipcia era según la carne, y de ahí nació Ismael. ¿Ok? Y la otra mujer era Sara, que ella sí era judía, y de ahí nació Isaac. Entonces, Ismael e Isaac, dos hermanos, pero absolutamente enemigos. ¿Ok? Incluso eran hermanos gemelos, pero completamente enemigos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora, de Isaac y de Rebeca también tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, y ahí sí los dos eran judíos. O sea, tanto Rebeca como Jacob eran judíos, y ahí ellos sí tuvieron dos hermanos, a Jacob y Esaú, que sí también estuvieron distanciados y también se querían matar. Pero aquí la gran diferencia fue que esos dos hermanos sí tuvieron una reconciliación, sí tuvieron un perdón. No fue como con Ismael y con Isaac, que hasta el momento, hasta nuestros días, siguen odiándose como países. O sea, ahí es donde viene el odio entre judíos y árabes. Por eso no se pueden reconciliar. Esta es la explicación por qué todos ellos se llaman hijos de Abraham. Y sí son hijos de Abraham, nada más que unos son hijos de una esclava, Agar, y otros son los hijos verdaderos de los judíos. ¿Ok? Entonces, vemos cómo Dios maneja las cosas de acuerdo a su absoluta voluntad. Nosotros tenemos que adorar a Dios en cualquier momento. En estos momentos adoramos a Dios, y yo te reto en estos momentos a que adores a Dios en donde sea que estés. No importa nada, no importa si nadie te apoya, no importa si te están aventando piedras. Adora a Dios en donde sea que estés, porque esas piedras que te están aventando se van a volver boomerang para todos aquellos que te las avienten. Y miren esto, Jacob no fue al desierto a encontrarse con Dios, fue al desierto a escapar de su hermano Esaú.
O sea, estaba escapando de un esquema negativo, de un proyecto negativo, de un programa negativo. Estaba escapando porque había malversado ese proyecto, le había dado mal uso a su primogenitura. Entonces tenía algo que arreglar, tenía que arreglar su cuarto. ¿Qué me decía mi mamá? Arregla tu cuarto, tienes que arreglar tu cuarto porque ahí vas a dormir, vas a descansar ahí. Así que Jacob, descendiente de la promesa que le dio Dios a su abuelo Abraham y a Sara, estaba acostado en un lugar difícil, el desierto. Su cuarto en ese momento era una roca. Todo el que esté en este momento escuchando, estás en un lugar difícil, has tenido una vida de lucha, pero aquí está la conexión, hermano. Aquí está la conexión. Jacob durmió sobre una roca, sobre un pilar, pero la pregunta es esta: ¿de qué están hechos los cimientos de las casas? Tú sabes la respuesta: de roca. Tú sabes que has tenido una vida llena de luchas. Cuando ves una roca y dices, esta roca puede ser una bonita almohada. Jacob se volvió tan fuerte que podía dormir sobre una roca, pero no siempre fue así. ¿Recuerdan cuando Jacob en un principio era el preferido de su mamá Rebeca? Jacob era quieto, le gustaba estar en tiendas y ahora preguntaba: ¿quién quiere dormir sobre una roca? ¿Quién quiere poner su cabeza sobre una roca? ¿Ok? Entonces, si vas a usar una roca como una almohada, como simiente, como fundación de una casa y de un pueblo, tienes que ser un hombre rudo, tienes que ser un hombre astuto. Jacob se había vuelto un hombre rudo y un hombre astuto. Para usar una roca como almohada, tienes que ser además un guerrero, porque el enemigo quiso que Jacob fracasara. Dios cambió todo eso en bendición, alegría, triunfo, combate y claridad. Porque cuando Jacob escapó un poco de toda la lucha, de todo el problema y puso su cabeza sobre la roca, los cielos se abrieron, gloria a Cristo. Cuando tú pones tu corazón, tu espíritu y tu mente en la roca, los cielos se abren. ¿Quién es esa roca? Esa roca es Jesús de Nazaret, gloria a Cristo. Esa roca es Jesús de Nazaret. Es por eso que los cielos tienen que abrirse, hermanos, porque cuando tú pones tu mente en Jesús, Dios abre los cielos en tu vida. Si no obtienes nada de esta plática es porque no has puesto tu mente, tu espíritu y tu corazón y tu pensamiento en la roca que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Si pones tu mente y corazón en la roca que es Jesucristo, los cielos se abren, hermano. Los cielos se abren y la escalera celestial baja conectando la tierra con el cielo, y entonces los ángeles suben y bajan libremente. Todo el que esté conectado, todo el que esté viendo y escuchando este programa, hay ángeles a tu alrededor subiendo y bajando por esa roca celestial, bajando del cielo a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu vida, trayendo bendiciones. Y mientras más adores a Dios, Dios manda más bendiciones a tu alrededor. Cuando sube la alabanza, baja la bendición. Entonces te reto a que le des a los ángeles algo que le lleven a Dios, porque esa escalera está enfrente de ti. Deja que los ángeles suban, llevándole tu alabanza, llevándole tu adoración. Deja que el ángel llegue hasta el cielo de Dios con tu alabanza, con tu adoración. Solo abre tu boca y adora a Dios en este momento. ¿Por qué? Porque el Mesías te está escuchando sobre la roca que está en los cielos, en el tercer cielo. En este momento estamos conectados con el precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces es tu oportunidad para que hagas sabiamente un voto, un trato, un compromiso con Dios. Que comparte la palabra de Dios en donde sea que estés, hermano. Un compromiso. ¿Cuál compromiso vas a hacer? Pues solo tú lo sabes. Pero haz un compromiso, porque en este momento te está escuchando el Rey de la Gloria. Haz un compromiso que vas a cumplir, que tienes que cumplir. Y en ese compromiso, en ese voto, involucra a Jesucristo de Nazaret. Por Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir compartiendo esta palabra la próxima semana. Y recuerda, Dios tiene absoluto control de toda la situación. El tema se llama Descubre la verdad. Descubre la verdad. A todos los que estuvieron conectados, un saludo al hermano Saúl y a Ángel. Un saludo a Leandro Díaz. También bendecimos la vida del siervo David y de la sierva Rocío Aguilar en donde sea que estén. Y a Matilde López en donde sea que esté también. Dios les sigue bendiciendo.
Bendecimos la vida del hermano Pedro y de la hermana Raquel, en donde sea que estén, y sabemos que Dios le está dando fortaleza a todo el que esté conectado en todo el mundo. Recuerda, Dios tiene palabra de vida eterna y descubre la verdad. La verdad está ¿con quién? Con Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.